¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Índice Económico y como todos los miércoles saludo con muchísimo gusto a María Elena Vega. ¿Cómo estás? Bien, gracias Darío, qué gusto saludarte. Y por supuesto a Rogelio Varela. Darío, ¿cómo estás? María Elena, buenas noches. Quédese con nosotros. ¿Cómo ha impactado la crisis del COVID y ahora el tema inflacionario y la recesión económica a los consumidores mexicanos? De esto vamos a platicar esta noche. Especialistas consultados por Citibanamex prevén que el Banco de México subirá en 25 puntos base la tasa de interés de referencia en la próxima reunión de política monetaria para ubicarla en 11.25%, en lo que estiman será el último incremento de este año. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas indicó que la economía mexicana tendrá un 2023 marcado por la debilidad económica y prevé que el crecimiento del PIB será de 1.2%. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, aseguró que a 24 años de la entrada del maíz amarillo transgénico a México, no hay demostraciones científicas de un daño a la salud humana, ni en México ni en el mundo. La inflación, especialmente en el rubro de alimentos, ha modificado drásticamente los hábitos de consumo del mexicano. Vea lo que le preparamos. En enero de este 2023, la actividad económica creció un 2.8% a tasa anual, según el indicador oportuno de actividad económica. Dicho avance estaría impulsado principalmente por las actividades secundarias que integran a la industria manufacturera, constructora, minera y de electricidad y agua, donde el INEGI calcula un incremento de 3.1%. Y para las actividades terciarias, el comercio y los servicios estima un crecimiento de 2.5%, sector que tiene alta incidencia en la economía nacional al aportar cerca del 60% al Producto Interno Bruto Nacional. Con respecto a diciembre del 2022, el INEGI estima que la actividad económica del primer mes del 2023 aumentó 0.4%. Los datos prometedores de enero podrían incentivar los flujos mensuales para que la economía alcance niveles promedio registrados en 2018, marcando un proceso de recuperación y con ello mejorar el consumo. Después de la pandemia, con una inflación y tasas de interés altas, indudablemente el hábito del consumidor ha cambiado, se ha modificado. ¿Qué tanto ha influido esto en el sector empresarial? De ello vamos a platicar el día de hoy con Yanira Reyes. Ella es líder analytic en México de Nielsen ICO. ¿Cómo estás? Qué gusto, muy buenas noches, Yanira. Qué gusto, muy buenas noches, gracias. Gracias a ti. Oye, ¿cómo ha cambiado el hábito del consumidor en cuanto a las compras? ¿Se ha modificado esto solo en territorio nacional, a nivel internacional? Qué buena pregunta y por supuesto que ha tenido grandes impactos en el consumidor mexicano. Definitivamente estamos ante uno de los momentos más críticos para los consumidores debido justamente a que no olvidemos que venimos ya de un periodo crítico después de la pandemia que definitivamente deterioró el poder adquisitivo de muchas familias. Y prácticamente enseguida o incluso traslapado tenemos uno de los momentos inflacionarios más importantes en el país desde hace ya un poco más de año y medio. Esto definitivamente ha hecho, y para dejarles un dato, prácticamente 9 de cada 10 mexicanos piensan que están en una recesión. Y no solamente eso, sino que el 60% de ellos piensan también que la recesión seguirá durante los próximos 12 meses. Entonces, estamos ante un consumidor mexicano supremamente cauteloso, en donde evidentemente, si yo pudiera dejarles cuáles son las principales preocupaciones de los mexicanos hoy en día, primero, definitivamente, es la seguridad financiera y laboral, por supuesto. Y en segundo lugar, y algo que heredamos precisamente de la pandemia, es una preocupación que no habíamos visto antes acerca de la salud, muy interesante porque no solamente física, pero también mental. Entonces, definitivamente hoy las elecciones que están haciendo los consumidores mexicanos van hacia ir a tiendas o canales de compra que ofrezcan descuentos, que ofrezcan marcas de precio bajo, que ofrezcan opciones asequibles, justamente para poder hacer frente a esta situación económica tan complicada. Yanira, esa cautela que ha caracterizado, como bien dices, a los consumidores mexicanos después de esta crisis de la pandemia,
por categorías, ¿cuáles ves tú que han sido los productos que han gozado pues de la preferencia de estos consumidores y los que han tenido que ser pues eliminados como una prioridad en el momento de la adquisición de las mismas? Es muy oportuna tu pregunta y es tal cual de esta forma. Finalmente, los consumidores se han visto obligados a hacer elecciones y en esas elecciones yo te diría hay una disposición a dejar de comprar o comprar menos de durables, productos durables, calzado y vestido, dejar también de lado un poco el entretenimiento fuera del hogar y comidas también fuera del hogar y entregas también de comida, de alimentos en casa. Podríamos comenzar a ver también un deterioro, una desaceleración en productos de higiene y belleza. Ustedes seguramente recordarán que durante la pandemia justamente los productos de belleza fueron despriorizados. Viene una recuperación después de este periodo y ahora ante la inflación tan importante, seguramente podríamos empezar a ver de nuevo un deterioro en estos productos, porque finalmente hoy los mexicanos lo que declaran y lo que estamos viendo en cifras es que nos estamos enfocando finalmente en los básicos de alimentación, básicos en términos de servicios y también en todo lo que tiene que ver, como ya lo hablábamos, de salud tanto física como mental. Entonces, todo lo que no encuadre en este marco de prioridades que hoy tiene el mexicano, estamos viendo esta despriorización. Perdón, ¿cuáles serían los productos durables para que nos quede claro? Los productos durables son como, por ejemplo, televisores, líneas blancas, todos estos productos que tienen una vida larga dentro del hogar. Y en ese entorno, Yanira, ¿cómo se han adaptado las empresas a este nuevo consumidor? Uy, definitivamente hemos visto más creatividad que nunca. Creo que el reto, y en algunos foros he escuchado que antes el largo plazo para las compañías era más de un año. Hoy en este entorno hablamos de un largo plazo de no más de 2 meses, porque han tenido que ajustar estrategias durante el año de manera muy constante. Entonces, estamos viendo compañías que se han adaptado muy rápidamente a estas condiciones. Les voy a poner algunos ejemplos. Compañías que están haciendo más robusto su portafolio para tener al menos 4 puntos de precios. Y con esto quiero decir tener productos asequibles de precios muy bajos para que aquel consumidor que no tenga poder adquisitivo inmediato pueda hacer accesible este tipo de productos y así hasta los productos más grandes que también podrían representar un ahorro por costo. Esa es una. La otra, la llamada shrink inflation o downsizing, lo que quiere decir es productos que finalmente van reduciendo su gramaje Más para pequeños, presentaciones más pequeñas. presentaciones más pequeñas para no trasladar al consumidor un incremento de precios de doble dígito. Entonces, de esta forma, algunos han mantenido los precios o incrementando no más de 5%, y con esto es otra estrategia también que hemos visto de manera muy común. Otra estrategia también que ha sido un rol muy protagónico dentro de las grandes cadenas de autoservicios que todos conocemos, es acercar cada vez más promociones. Definitivamente las promociones siempre han sido relevantes en la elección de compra de los mexicanos. Sin embargo, desde el año pasado, todo lo que acerque al consumidor una posibilidad de ahorro, dando más productos, sobre todo aquellos productos que indiquen tener más producto o algún producto de regalo, están siendo muy beneficiados en las tiendas. Yanira, ¿esta es una tendencia que solo vivimos en México, dadas las condiciones económicas, o esto también se está replicando a nivel internacional? Definitivamente se está replicando a nivel internacional. Lo vemos mucho más en países que tienen ciertas similitudes con México en términos de la pirámide poblacional, ¿no? Sabemos que en México hay un nivel socioeconómico bajo que representa más del 60% de la población, y países con estas características similares, varios países de Latinoamérica, estamos encontrando también estos fenómenos importantes de cambio en el consumidor.
¿Estos canales de distribución y de compra se han mantenido sólidos o también se han modificado los lugares a donde está yendo a comprar la gente después de la crisis del COVID y todo este pues, último año o recientes meses en donde hemos experimentado altos índices de inflación? ¿Los supermercados siguen siendo los principales centros de compra para los mexicanos? Siguen siendo aproximadamente el 50% de todo lo que se desplaza en cuanto a consumo masivo se hace a través de los autoservicios. Sin embargo, a partir de los últimos 2 años hemos visto una recuperación de las llamadas tienditas de la esquina, ¿no? Que sabemos que en México son supremamente relevantes, y también de las tiendas de proximidad y tiendas de conveniencia. Los que son- mercados y Exactamente. tianguis también. También, en ese sentido, fueron los principales, recordaremos, los principales afectados durante la pandemia, ¿no? Finalmente las familias hacían la elección por temas de seguridad y de tener un mayor repertorio, hacer un solo viaje a una tienda de autoservicios. A partir después de la pandemia, ya afortunadamente tenemos una recuperación importante de este tipo de canales, ya tenemos mayor dinamismo, que finalmente para el país las tienditas de la esquina también representan una fuente de empleo muy relevante. Entonces, y bueno, algo que no voy a decir algo nuevo, pero definitivamente el canal online, ¿no? Sabemos que hoy el 18% de los mexicanos únicamente está comprando en canales online. Hay un 7%, 8% que lo hace tanto en canales online, digital y offline, en las tiendas tradicionales. Y alrededor de un 74% que lo hace solamente en canales offline o tradicionales. Claro. Y la parte de alimentos, donde pues hemos tenido desafortunadamente inflaciones de doble dígito, ahí, ¿qué productos ya ha dejado de consumir el mexicano ante esta carestía? Es bien importante tu pregunta. Nosotros veíamos en todos los alimentos de consumo masivo un incremento de precios ya del 17%, y en el último periodo, en el último trimestre, de un poco más del 18%. Esto de verdad es muy sensible, porque no hay que olvidar que el 40% de los ingresos del consumidor mexicano se van destinados a alimentos. Y si hablamos de las familias más vulnerables económicamente, incluso llega a ser el 50% de todos sus ingresos. Entonces, relacionado a tu pregunta, todo lo que no represente una prioridad o algo básico en temas de alimentación dentro del hogar, estamos viendo este deterioro. Aunque es interesante también decir, relacionado también a tu pregunta, que las bebidas no alcohólicas, todos los refrescos, jugos, siguen creciendo 2 veces más que la canasta total. Y también las golosinas, es algo que no ha dejado de sorprendernos, porque las golosinas lo hemos también articulado mucho con este tema de apapacho, pues de no dejar de tener esta quizás válvula de escape para comprar el chocolate, botanas. Estas categorías de manera impresionante no han caído y siguen con muy buenos ritmos de crecimiento. Pues Yanira Reyes, muchísimas gracias. Qué interesantes números. Esperamos volver a tenerte aquí en el programa. Muchas Claro gracias que y buenas Gracias, noches. Yanira. Muchas gracias, encantada. Pues vaya impacto que está teniendo, sobre todo ya el tema de la desaceleración económica, cómo se ha, pues de alguna manera, afectado el bolsillo de los mexicanos. Se han visto muchas familias en la necesidad de cambiar sus hábitos de consumo. Así es, como hemos visto en los supermercados y en muchos lugares donde dejan cosas, se llevan otra, y esto ya se está impactando también en el sector empresarial. Qué bueno que se está alineando. Sí, se tienen que adaptar las empresas a pues el consumo de las familias, y esto pues a partir de una cautela que ha generado pues la inflación, ¿verdad? El costo de la vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado, María Elena Vega. Muy buenas noches. Gracias, Rogelio Varela, Darío. Buenas pero sobre noches, todo María Elena. usted. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.